Le damos la más cordial bienvenida a este culto de crucifixión. Y vamos a ponernos de pie, vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo número 22. Salmo 22 del 1 al 5. La palabra de nuestro Dios dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios, porque nos has permitido estar en este día, en este culto, bendito Dios de crucifixión. Bendito Padre Celestial, pidiendo tu perdón, tu misericordia. Te damos gracias, mi Dios, por los hermanos que en este momento están aquí reunidos. Y mi Dios, te ofrecemos este culto en tu honor y que sean agradables el mensaje, los cantos, tu palabra, bendito Dios. Sigue bendiciendo a nuestra iglesia, a las iglesias de nuestro campo, bendito Dios. Te damos gracias en el nombre de tu sagrado Hijo Jesús, Señor. Amén. Vamos a tener unos momentos de alabanza. Hermanos, pueden tomar asiento. El coro El amor de Jesús se encuentra en la página 20 de los corarios nuevos.
El siguiente coro es De tal manera me amó, que se encuentra en la página 16. Vamos a ponernos de pie con el siguiente canto, hermanos, siguiente coro, el que está en la página 31. El corito, gracias.
11 al 22. Hebreos 9, del 11 al 22. Hebreos 9, del 11 al 22. Esta lectura la vamos a hacer de una forma alternada. La palabra de nuestro Dios dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, con el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, Diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio unidos. Casi todo es purificado según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre, no se hace remisión. Que el Señor siga bendiciendo su santa palabra. Hermanos, así de pie vamos a recibir a nuestro pastor Daniel Párez Báez, que tiene el mensaje de la palabra de Dios en esta tarde. Quiero volver a darle lectura a un versículo del pasaje que hemos leído en Hebreos capítulo 9, versículo 22, que dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Vamos a ver. Padre Celestial, te suplicamos, Señor, que en esta hora tú nos guíes, Señor, en la exposición, la meditación de tu palabra sobre nuestras vidas. Señor, que tu Espíritu Santo que inspiró esta palabra en tus siervos sea el mismo que nos ilumine, que también inspire, Señor, nosotros en nuestra voluntad el hacer conforme a tu palabra. Y sobre todo, Señor, en este día en que estamos conmemorando la muerte de nuestro Señor Jesucristo, podamos, Señor, reflexionar sobre la importancia de lo que sucedió en aquel día, Señor, en la cruz del Calvario. Señor, que podamos no solamente comprenderlo, sino creerlo, confesarlo, Señor, con fe, apropiarnos siempre, Señor, nuestras vidas de tus promesas, Señor, de tu obra salvífica. No solamente los que estamos aquí reunidos, los que están, Señor, en casa, siguiendo esta transmisión, también, Señor, bendíceles, ilumínales, guíales, Padre, en la reflexión de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Es un gusto poder volver nuevamente a verlos y a saludarlos en el nombre de nuestro Señor. Una disculpa para quienes nos están siguiendo por
Facebook. Hemos tenido algunos problemitas con la transmisión, con el internet, a veces con las diapositivas, pero gracias por acompañarnos y estar siguiendo este culto para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. El mensaje del día de hoy, hermanos, se titula La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. El día de hoy estamos conmemorando, como ya lo hemos dicho, un aniversario más de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, del derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario. Todo lo que sucedió en aquel día, hermanos, todo el proceso previo a la cruz, que llevó poco a poco a la agonía de nuestro Señor Jesucristo, no solamente una agonía espiritual, sino también física, comenzó mucho antes de la cruz. Los vituperios contra nuestro Señor Jesucristo se dieron por parte de las autoridades religiosas en un juicio injusto, clandestino, y después llevado a las autoridades del Imperio Romano para reclamar que se hiciera justicia sobre sus vidas, sobre la vida de Jesús. Y comenzó, hermanos, desde ese momento un proceso de tortura en contra de nuestro Señor Jesucristo. Fue latigado, fue lacerado, fue escupido, fue golpeado, bofeteado constantemente. Se le colocó una corona de espinas sobre su cabeza, que ciertamente le hizo sangrar profusamente, así como todas las heridas que le provocaron aquella tortura. Y no obstante, su sangre comenzó a derramarse, hermanos, hasta llegar a la cruz del Calvario. Y ahí su sangre siguió derramándose en aquel instrumento de tortura que es la cruz. Porque cuando hablamos acerca de la cruz de Cristo, pensamos por un lado en la cruz como lo que era en su momento, históricamente hablando, un instrumento de tortura, de castigo para los peores criminales. Pero también la Escritura nos habla que cuando hablamos de la cruz de Cristo nos referimos también a su plan salvador, al mensaje del Evangelio, del cual decía el apóstol Pablo: de nada me he de gloriar sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y él está refiriéndose a las doctrinas, a la enseñanza que nos deja precisamente la cruz de nuestro Señor Jesucristo, sus sufrimientos. Pero también muchas veces se refiere a nosotros mismos, al cristiano, al discípulo de Cristo, con las palabras del Señor Jesucristo que decía: cualquiera que quiera ser mi discípulo, cualquiera que quiera ser como yo, pues tiene que hacer lo mismo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme. Así que la cruz para los cristianos representa un ejemplo a seguir, la persona de nuestro Señor Jesucristo, en su carácter, en su sufrimiento. Pero lo que sucedió allí en la cruz, hermanos, con el derramamiento de su sangre, nos habla acerca de la importancia, hermanos, de lo que ahí sucedió. Quiero que reflexionemos sobre eso. ¿Cuál es la importancia de que nuestro Señor Jesucristo haya derramado su sangre en la cruz del Calvario? ¿Por qué era necesario que su sangre fuera derramada? ¿Qué responsabilidad nosotros tenemos con respecto a su sacrificio, a su muerte? ¿Y qué beneficios recibimos precisamente por medio del derramamiento de su sangre en la cruz? Estas son algunas preguntas, hermanos, que espero que podamos ir obteniendo respuestas a través de este mensaje el día de hoy sobre la sangre de Cristo. Pero antes, hermanos, yo quiero que veamos brevemente de dónde procede esta idea del sacrificio,
de la cual nuestro Señor Jesucristo se apropia para que nosotros podamos ser salvos. ¿De dónde procede esta idea de que sin derramamiento de sangre, como dice el versículo 22 de Hebreos, no hay remisión de pecados? Y quiero citar, hermanos, Levítico capítulo 17, versículo 11. Levítico 17, 11, que nos dice de la siguiente manera: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Mis amados hermanos, este texto nos dice que la idea de la expiación de los pecados de nuestras almas no procede del ser humano. No es una idea que surgió de la mente humana, del corazón, de decir, bueno, algo tenemos que hacer para expiar nuestros pecados delante de Dios. Claramente el texto nos dice que esto fue una iniciativa de parte de Dios. Él estableció que nuestros pecados fueran expiados por medio de un sacrificio que conllevaba derramamiento de sangre. La palabra expiación, hermanos, tal como se utiliza en el Antiguo Testamento, significa cubrir, proteger. Y por medio del sistema, hermanos, que Dios estableció de sacrificios, de sangre, los pecados de quienes ofrecían esos sacrificios eran cubiertos por la sangre de aquellos animales inocentes que estaban muriendo en el lugar de aquel que estaba ofreciendo el sacrificio. Por supuesto, hermanos, la Escritura nos habla mucho acerca de eso, acerca de las características de esos sacrificios. Y el día de ayer que meditamos precisamente en el mensaje de la Santa Cena, veíamos algunas de esas características de cómo se cumplen en Jesucristo. Y yo diría más bien, esas cosas que prefiguraban a Jesucristo tenían que cumplir con las características de aquel que era la realidad, que es Cristo. Cristo no vino a imitar lo que sucedía en los sacrificios. Él vino a hacer lo que Dios desde la eternidad había dispuesto para nosotros. De tal manera que todas las cosas que se mencionan en el Antiguo Testamento tratan de imitar aquello que Cristo Jesús hizo. La realidad más grande, perfecta y eterna que solamente encontramos en la persona y en la obra de Cristo. Y esto, hermanos, nos habla acerca de la gravedad de lo que es el pecado de la humanidad. Este sistema de sacrificios, de constante derramamiento de sangre, revela el inmenso costo de la expiación que es la pena de muerte. El alma que pecare, dice la Escritura, esa morirá. Y esa fue la sentencia original que Dios le dio a Adán y a Eva en un principio. No desobedezcas, no comas de lo que te estoy prohibiendo. El día que tú desobedezcas, el día que tú rompas mi ley, mi pacto, el día que te rebeles en contra de mi voluntad, ese día morirás. La consecuencia del pecado es muerte. Y lo sabemos, hermanos, que el hombre murió espiritualmente y murió físicamente. Pero el Señor no quiere la muerte, dice la Escritura, del que muere. Él quiere, como Dios de misericordia y Dios de gracia, otorgarnos la oportunidad de su perdón. Pero ese perdón tiene un costo, y ese costo demanda derramamiento de sangre. Así que todo sacrificio sobre el altar era el cumplimiento de la pena de la muerte exigida por la ley de Dios. Pero también, hermanos, este sistema de sacrificios
Enseñaba a las personas que el Señor es un Dios santo y es un Dios justo, que Él no permite, que no tiene comunión con el pecado, que Él está apartado de él y que al pecado se le castiga. Así de simple y sencillo. Que las transgresiones deben ser castigadas y que la expiación por el pecado se lleva a cabo solo a través del derramamiento de sangre. Y esto es lo que nos muestra, hermanos, el capítulo 9 de Hebreos, en los versículos que ya hemos leído. Al decirnos que este sistema de sacrificios era el plan de Dios como una prefiguración de lo que había de venir después por medio de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo de manera definitiva. Y cuando habla del mundo, está hablando del ser humano. Y está hablando de todo lo que el ser humano produce como consecuencia de su pecado. Aquel sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz tiene alcances universales. No solamente transforma nuestros corazones, sino dice la Escritura que también redime a la misma creación. Y algún día, hermanos, eso llegará a su plena consumación. Todo gracias a nuestro Señor Jesucristo. Gracias a su sacrificio expiatorio. Gracias al derramamiento de su sangre. Por lo tanto, hermanos, sin la sangre de Cristo, nadie puede tener una relación con el Padre Celestial. Porque Dios es santo. Nuestro pecado bloquea cualquier posibilidad de relacionarnos con Él. Pero por su amor, el Señor puso en marcha un proceso de reconciliación entre Dios y los hombres. La preciosa sangre de Cristo ofrece todo lo que necesitamos para nuestra salvación. Y es así, hermanos, como necesitamos ver las cosas que produce el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz sobre nuestras vidas. Y quiero mostrarles, hermanos, 7 cosas, 7 aspectos, 7 doctrinas, 7 formas en las cuales el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario beneficia nuestras vidas. En primer lugar, hermanos, la sangre de Cristo nos redime para Dios. Nos redime para Dios. La palabra redimir, hermanos, significa rescatar. Rescatar algo que está perdido. Jesucristo fue a la cruz con el propósito fundamental de rescatar nuestra vida que se encontraba perdida bajo el pecado, bajo la esclavitud del pecado, bajo el dominio de Satanás, bajo la maldición de la ley, que es la muerte. De eso vino Jesucristo a rescatarnos, de la ira justa de nuestro Dios. Tal vez podemos pensar que somos buenas personas, que no le hacemos mal a nadie y que no somos esclavos del pecado. Pero no importa cuán virtuosos podamos considerarnos que somos, todo ser humano tiene una naturaleza pecaminosa. Todo ser humano, en palabras, en pensamientos, en acciones y en omisiones, se ha entregado a muerte por el pecado. Por eso Romanos 3:23 lo dice claramente: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Así que para hacernos libres, hermanos, había que pagar un precio. Pero la pregunta es: ¿a quién había que pagar ese precio? Jesús no pagó el precio, hermanos, a Satanás, como muchas veces pudiéramos pensar. Él pagó el precio a su Padre Celestial, a Dios. Él honró su santidad y honró su justicia y honró su misericordia. Él
vivió para glorificar a su Padre y murió para glorificar a su Padre. Y en la cruz del Calvario, cuando Él estaba muriendo, de quien Él se acordó fue de su Padre. A quien Él clamó fue a su Padre. Delante de quien Él intercedió fue de su Padre. Dios exigía, hermanos, para satisfacer su santa justicia, ese sacrificio. Y Jesús lo pagó. Según Ezequiel capítulo 18, versículo 20, el alma que pecare esa morirá. Y Jesucristo murió. El costo de nuestra redención fue la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Él hizo este sacrificio en nuestro lugar. Por cuanto el Padre aceptó también, hermanos, el pago de nuestro Señor Jesucristo, entonces hemos sido rescatados, redimidos, libertados de la esclavitud del pecado. Y hemos recibido también el poder del Espíritu Santo que nos permite vivir en la libertad de la obediencia a nuestro Dios. La segunda cosa, hermanos, que hizo la sangre de nuestro Señor Jesucristo es que nos otorga perdón, el perdón de Dios. Hermanos, muchas veces pensamos, muchas personas piensan también en el mundo que basta con pedirle a Dios que perdone sus pecados y Dios los perdonará. Y bajo esa ilusión falsa, viven sus vidas como quieren y dicen, bueno, cuando yo me arrepiente yo sé que Dios es bueno y Dios me perdonará. Y pues yo sé que en algún momento voy a querer arrepentirme. Voy a estar en alguna circunstancia en el cual me arrepiente y el Señor me perdona. O puedo hacerlo todos los días y yo sé que el Señor me perdona. Pero hermanos, lo que no entendemos muchas veces es que la base de nuestro perdón no es nuestra petición. Dios no nos perdona porque simple y sencillamente se lo pedimos, sino que Cristo Jesús hizo algo para pagar nuestra deuda y otorgarnos el perdón. Es sobre la base de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo que nosotros podemos clamar a Dios, pedirle perdón y Él nos lo otorga. No es simplemente porque se lo quiera yo pedir y Dios me lo quiera dar, así nada más. El Señor no puede perdonar el mal simplemente porque alguien se lo pida. Su santidad no le permite pasar por alto el pecado. Tiene que ser castigado y su justicia no le permite perdonar las transgresiones sin un pago. Por eso es tan importante, hermanos, el Evangelio. Las buenas noticias de salvación. Porque el Evangelio es precisamente el mensaje que nos da la base por la cual nosotros podemos confiar en el perdón de nuestro Dios. Podemos tener certidumbre de que el Señor en verdad nos perdona. Porque si no tuviera esa base en mi vida, ¿en qué estoy poniendo mi confianza para recibir el perdón de Dios? ¿En qué o en quién? ¿En mis buenas obras? ¿En mis méritos? ¿En mi religiosidad? ¿En mi bondad? ¿En mi moralidad? ¿En mis limosnas? ¿En mis sacrificios? ¿En mis penitencias? ¿En mi confesión simplemente? El perdón de Dios solamente se otorga por medio y en base a la persona y a la obra de nuestro Señor Jesucristo y nada más. Nada más. El pedir perdón es un acto de constricción, pero que demanda una confianza en Jesucristo. Solo la muerte vicaria, es decir, el lugar que tomó Cristo por nosotros, el perfecto Hijo de Dios,
Solo por su muerte, solo sobre esa base legítima, Dios puede perdonar nuestros pecados a cualquiera que venga a Él con fe y arrepentimiento. No hay nada, hermanos, que podamos hacer para ganarnos su perdón. El perdón solo se logra cuando la sangre de Cristo se aplica a nuestras vidas, por medio de la fe, por supuesto. Porque no podemos pagar, hermanos, nuestra deuda de pecado. Jesús la pagó por nosotros. Sin su mediación no tenemos ninguna esperanza de perdón. La tercera cosa, hermanos, que hace la sangre de nuestro Señor Jesucristo es que nos justifica para con Dios. Nos justifica para con Dios. La ira justa de Dios, hermanos, y esta es una profecía, y esta es una promesa, y esta es una garantía de parte de nuestro Dios, que así como Él viene por segunda vez, dice la Escritura, viene su galardón juntamente con Él. Un galardón, un reconocimiento para los que creen en Él, pero también viene un juicio. Un juicio de parte de Dios para los que no han creído en Él. Salvación y vida eterna, y perdición, muerte, el infierno, por otra parte, como resultado de la justicia de Dios. ¿Y cómo podemos nosotros saber dónde pasaremos la eternidad? Sabiendo si hemos sido justificados delante de Dios, delante de nuestro juez. Si Dios nos ha declarado sin culpa, o seguimos trayendo la culpa de nuestro pecado sobre nuestras vidas. La justa ira de Dios, hermanos, caerá sobre la humanidad pecadora algún día. Pero quienes son justificados por la sangre de Cristo serán salvos de este terrible castigo. La justificación significa que el Padre acepta la muerte de su Hijo como pago total por nuestro pecado. Jesús es un sustituto satisfactorio delante del Padre, porque Él es el Cordero que Dios mismo ha enviado, sin pecado, sin defecto, que ha vivido una vida justa, tomando nuestro lugar, viviendo, practicando cada día la voluntad del Padre, sin pecado, y muriendo también en nuestro lugar de manera justa, no por causa de su pecado, sino por causa de los pecados de su pueblo, de aquellos que habrán de ser salvos. El Señor Jesucristo muere en nuestro lugar, y en ese sentido su muerte es justa, porque es lo que la justicia de Dios demanda. Y cuando nosotros nos arrepentimos y creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, entonces la justicia de Cristo se aplica a cada uno de nosotros como creyentes. Y esto significa que cuando Dios ve a cada uno de nosotros, no está viendo quiénes somos como seres humanos, débiles, pecadores. Está viendo la justicia de su Hijo Jesucristo directamente sobre nuestras vidas. Y ante eso solamente podemos estar agradecidos. Porque no es mi justicia imperfecta, manchada, lo que me justifica, es la justicia perfecta, santa de nuestro Señor. Y eso precisamente es resultado de que Él haya ido a la cruz del Calvario y haya derramado su sangre en sacrificio. Ahora, cuando Dios me mira, todo lo que ve es la perfección de Cristo.
Ya no somos culpables, sino declarados legalmente justos, aunque no siempre actuemos como justos. Es una declaración, es una promesa, es una garantía que Dios nos da. Qué privilegio tan maravilloso, hermanos, es ser justos ante los ojos, no del hombre, no del mundo, sino ante los ojos de Dios, ante los ojos de nuestro juez, frente a quien habremos de dar cuentas de nuestras vidas. Recordemos esto, hermanos, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios por vuestro cuerpo, con vuestro cuerpo. La justicia de Dios no nos da permiso para pecar. Al contrario, nos capacita para vivir en santidad. Somos hijos de Dios, pero si comenzamos a actuar como hijos del diablo, nuestro amoroso Padre Celestial hará uso de disciplina para hacernos entrar en razón, para volvernos al camino. El regalo de la justificación debe motivarnos a vivir una vida que refleje nuestra condición libre de culpa delante de Dios. Con cuánta gratitud, con cuánto amor, con cuánto servicio, con cuánta adoración el Señor nos está llamando a vivir, sobre la base de que hemos sido declarados justos delante de Él. Esa base es inconmovible, hermanos. Si usted tiene otra motivación diferente para vivir, para servir, para amar, para dar, aún para recibir, si no es precisamente esta motivación, entonces posiblemente está creando un ídolo, está creando una desviación en su mente y en su corazón, y necesita corregirlo para que Dios sea glorificado en usted y a través de usted. Cuarta cosa, hermanos, la sangre de Cristo nos reconcilia con Dios. Aparentemente todo está girando sobre lo mismo, porque todo se trata de Dios y nosotros. Y Cristo, dice la Escritura, es el mediador entre Dios y los hombres. Lo que Cristo vino a hacer se trata precisamente de eso, fundamentalmente. Y cuando una relación, hermanos, caracterizada por la separación y la hostilidad se convierte en una relación de aceptación y de restauración, ese cambio se le conoce como reconciliación. Y eso fue lo que Dios hizo con nosotros, lo que Cristo hizo con nosotros. Volver a acercarnos a nuestro Padre Celestial. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que hemos sido llamados hijos de Dios. Cuando antes éramos hijos de ira, cuando antes estábamos separados, ahora tenemos reconciliación con Él. En el momento que Adán y Eva desobedecieron al Señor, la relación entre Dios y la humanidad se rompió. Pero el Dios nuestro Padre Celestial tomó la iniciativa de ofrecer restauración por medio de su Hijo, y no tardó en decir en Génesis 3:15 la promesa del Evangelio: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya, entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. Si tú, Satanás, vas a tratar de herirlo a él y le vas a dañar en su talón, pero él te herirá a ti en la cabeza. Él terminará con tu obra de maldad. Y lo que tú quisiste provocar desde un principio, que fue separación de Dios sobre la humanidad, que hasta cierto punto lo logró, el Señor Jesucristo vendrá y deshará las obras del enemigo. Porque Satanás, dice la Escritura, el Señor Jesucristo solamente viene para hurtar, matar y destruir, pero el Señor viene para dar vida, y vida en abundancia.
Y esa vida solamente la podemos encontrar en una relación reconciliada con Dios. Así que, por medio de la sangre de la cruz, Cristo hizo posible la reconciliación al hacer la paz entre Dios y los hombres. Y además de eso, hermanos, Él nos presenta libres de culpa delante del Padre. Todas las barreras han sido quitadas. Todo creyente tiene la posibilidad de gozar de una relación personal con Dios. En quinto lugar, hermanos, la sangre de Cristo nos santifica para con Dios. Nos santifica. Hermanos, en el momento de nuestra salvación, Cristo le ha santificado a usted y me ha santificado a mí por su sangre aplicada al aplicar a nuestras vidas. Y esto significa, hermanos, que fue apartado como un hijo de Dios para vivir para Él a partir de ese momento. Eso es lo que significa santidad. Significa algo que es apartado del mal para el bien. Así que usted fue salvado, fue redimido, fue justificado, fue reconciliado y santificado, apartado del mal. La santificación es el proceso por el cual el Señor está transformando continuamente a sus hijos a la imagen de Jesucristo. No a la imagen de otra persona, no a la imagen de nuestros ideales humanos, sino del ideal de Dios para nuestras vidas, que es Cristo Jesús. Así que, hermanos, la salvación no es el punto final, sino el comienzo de los propósitos de Dios para los creyentes. Su objetivo es renovar todos los aspectos de nuestra vida para que podamos llegar a ser sus siervos, sus embajadores o representantes en el mundo. En un mundo que está perdido, pero que necesita la manifestación gloriosa de los hijos de Dios para que este mundo también sea redimido. Este proceso continuará, hermanos, durante toda nuestra vida como cristianos, porque el Espíritu Santo vive en cada creyente, guiando y fortaleciendo a cada uno de nosotros para que sigamos adelante, para que no tropecemos, para que no fracasemos en el camino. Porque si fuera por nuestras fuerzas, hermanos, si solamente Dios se encargara de acercarnos a Él, pero después nos dejara de su mano y dependiera de nosotros el poder permanecer en Él, hermanos, nosotros sabemos que no sería posible. Pero gracias a que el Señor nos ha tomado en su mano, nos ha santificado y no nos soltará, es que el Señor sigue trabajando en cada uno de nosotros. El Señor sigue formando, como el alfarero le da forma al barro. Y cuando algo no sale bien en nuestras vidas, por causa de nosotros, el Señor no nos va a desechar. El Señor va a seguir amasando la masa. No la desecha, la ablanda, la transforma, le da forma de algo que no servía para nada a un vaso de honra. Eso es santificación. Y gracias a Dios, hermanos, porque el Señor es el que sigue perseverando en nuestras vidas. No es por nuestra causa, es por causa de Él. Nosotros perseveramos porque Él persevera. Él nunca nos abandonará. Hay siempre un paso más que dar en nuestro avance hacia la semejanza de Cristo, y es gracias a Él que podemos dar ese paso.
En sexto lugar, hermanos, la sangre de Cristo nos otorga comunión con Dios. Hebreos capítulo 10, versículo del 19 al 22 nos dice que podemos entrar confiadamente en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. En el Antiguo Testamento, hermanos, era el recinto íntimo del tabernáculo o del templo, el lugar santísimo, donde moraba Dios sobre el arca del testimonio. El sumo sacerdote era el único que podía entrar en ese lugar sagrado, y solo podía hacerlo una vez al año para expiar los pecados de su propia vida y los pecados de su pueblo. Y después de una cuidadosa preparación dentro de toda aquella liturgia sagrada, entraba con la sangre de un animal para rociarla sobre el propiciatorio, aquello que cubría precisamente el arca, donde dentro de ella se encontraban las tablas de los 10 mandamientos. Hoy en día, hermanos, la única razón por la que los cristianos pueden acercarse a ese lugar de intimidad con Dios, acercarse a Dios es espiritualmente hablando, es porque estamos cubiertos por la sangre expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús ofreció su vida como un sacrificio por los pecados del mundo, dice la Escritura que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, se rompió y abrió precisamente el paso entre el lugar santo y el lugar santísimo, simbolizando precisamente que ya no hay divisiones, ya no hay separación, que el mismo velo representaba la persona de Cristo y su obra. Y cuando dijo el Señor Jesucristo, mi cuerpo es partido, en ese sacrificio se hizo realidad en aquel velo. El cuerpo partido de nuestro Señor Jesucristo es lo que nos da acceso. Su sangre derramada es lo que nos da acceso a la intimidad con Dios, nuestro Padre. Este hecho sobrenatural significa, hermanos, la aceptación del Padre del sacrificio de Cristo. El Padre dice, ya no es necesario este velo. Mi Hijo Jesucristo es lo único que necesitas. No hay impedimento. Si vienes a través de Cristo, tienes acceso a la intimidad con el Padre, con Dios, que abrió el camino a su presencia. Y puesto que nosotros nunca, hermanos, hemos participado de ese sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento, muchas veces solemos dar como cosa natural que tenemos acceso a Dios. Porque qué fácil es clamar a Él, como dice la Escritura, y Él nos responde. Qué fácil es. Y gracias a Dios porque es así de fácil. Pero la dificultad estuvo en Cristo. La dificultad la llevó Él. El precio lo pagó Él. Para que aquello que era difícil se hiciera fácil para nosotros. Ahora no hay necesidad de sacrificar un cordero cuando queremos acercarnos a Dios. Cuando queremos clamar a Él, no necesitamos dar algo a cambio. Cada vez que querramos entrar en la presencia de nuestro Padre Celestial en oración, es como si Jesucristo nos mirara y nos dijera, aquí está uno de los nuestros. La sangre ha sido aplicada sobre su vida. Ha sido cubierto. No hay nada que le impida entrar. Quienes no han aceptado, hermanos, ser cubiertos por la sangre de Cristo, no tienen ninguna seguridad de que Dios escuchará sus oraciones. Pero el Señor, hermanos, promete escuchar y responder a las oraciones de sus hijos.
Quizás no exactamente de la manera como nosotros esperamos muchas veces, pero siempre de acuerdo a su sabia y buena voluntad, a su soberana voluntad, que siempre es buena, santa y justa. Gracias a Dios por eso, hermanos. Y finalmente, la sangre de Cristo nos otorga limpieza continua. Limpieza continua. Como creyentes, hermanos, somos declarados justos en el momento de nuestra salvación. Eso es verdad. Pero no somos perfectos en la práctica. Debemos reconocer que seguimos siendo pecadores. Aunque hemos sido perdonados de todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, aún tenemos la necesidad de limpieza continua de nuestros pecados, y eso se logra precisamente por la sangre de Cristo, para mantener nuestras nuestras líneas de comunicación abiertas con Dios, con nuestro Señor. Porque el pecado, hermanos, la práctica del pecado en nuestras vidas bloquea nuestros oídos espirituales, impidiéndonos escuchar la voz de Dios, y nos priva del poder vivir como debemos de hacerlo, en obediencia y en santidad. Pero cada vez que venimos a Dios y reconocemos que hemos pecado, dice la Escritura que Él es fiel y Él es justo para perdonarnos de todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cristo es fiel y justo. Y eso es lo que logró precisamente. Él nos está constantemente limpiando en base a lo que Él hizo por nosotros. No en base a una obra nueva, en base a lo que Él hizo por nosotros. Es que Cristo puede seguirnos santificando hasta que lleguemos, como dice el apóstol Pablo, a la estatura de aquel varón perfecto que es Cristo. En conclusión, hermanos, la sangre de Jesucristo para el creyente, para el cristiano, para aquel que se arrepiente y confía en Él, es sumamente preciosa, es sumamente valiosa. No hay nada más, no hay nada mejor que eso, porque Él es el único que pudo pagar el castigo por el pecado del hombre y satisfacer la justicia de Dios que nosotros no podíamos. Si Él no hubiera aceptado venir a la tierra a morir en nuestro lugar, toda la humanidad habría quedado separada de Dios para siempre. Pero el Señor Jesús se convierte en nuestro abogado delante del Padre, delante de los culpables, delante de los desahuciados, delante de los que están muertos en sus delitos y pecados. Y Él se convierte en nuestro abogado. Y no solamente en eso, sino que Él mismo paga el precio de nuestra culpa, de nuestra prisión, de nuestra condenación, a través de su sacrificio en la cruz. Él está como un abogado entre nosotros y el juez, que es el Padre, y Él está obrando a nuestro favor. Y cuando el pecado se levanta para condenar una vez más al cristiano, Cristo se levanta y dice: es inocente. Este ya ha sido cubierto por mi sangre. Ya está redimido. Ya está perdonado. Ya está justificado. Ya está reconciliado. Ya está santificado, ya tiene comunión con el Padre y tiene limpieza continua por mi sangre. Así que, hermanos, solamente resta preguntar: ¿has recibido los beneficios de la sangre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Estás seguro
¿Estás segura que cuentas con el sacrificio de Jesucristo en expiación por tus pecados? ¿Te has arrepentido de tus pecados con sinceridad? ¿Has reconocido tu maldad delante de Dios que te separa? ¿Y has creído en Jesucristo, que te reconcilia, que te justifica, que te santifica, que te adopta como hijo de Dios? Solamente Él. Si es así, alábalo al Señor y vive para Él, con gratitud, con adoración, con servicio, con entrega, con santidad, sin la cual dice la Escritura: nadie verá al Señor. Pero si no lo has experimentado, Jesús te está llamando a un arrepentimiento sincero. Eso es todo lo que el Señor te está pidiendo. Confiesa tu pecado delante de Dios. Pon tu confianza en Jesucristo, en lo que Él hizo por ti, en su vida y en su muerte en la cruz del Calvario. No deseches su sacrificio. Aprópiate de Él por medio de la fe y recibirás todos los beneficios que el Señor ha comprado gracias al derramamiento de su sangre. Oremos. Dios eterno, gracias te damos, Señor, en este día, porque una vez más tú nos permites hacer memoria de lo que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque con voluntad, con amor y con todos los requisitos cubiertos, tú diste tu vida en rescate por la nuestra. Gracias, Señor. No hay forma de manifestar con palabras nuestra gratitud. Solamente queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a vivir dignamente como dice tu palabra. Ayúdanos a vivir dignamente conforme a la vocación con la que hemos sido llamados en Cristo. Perdona, Señor, nuestras negligencias. Perdona, Señor, nuestra falta de compromiso, de seriedad. Perdona, Señor, nuestras apatías. Perdona, Señor, todas aquellas cosas que no reflejan en nuestra vida un entendimiento, una aceptación, una confianza, un compromiso con lo que tú has hecho por nosotros. Y ayúdanos, Señor, a renovar nuestra fe. Ayúdanos a renovar nuestro compromiso delante de ti. Y, Señor, sé tú el que toque corazones, el que toque y cambie maneras de pensar, Señor, para que estemos, Señor, en comunión contigo, con tu voluntad, con tu palabra. Gracias, Señor, porque tú estás aquí, como dice tu palabra. Tú estás cada día tocando a la puerta y llamando. Y ese llamado no es para el mundo, ese llamado es para tu iglesia, para que estemos nuevamente en comunión contigo. Porque tú ya has hecho posible esa comunión a través de tu sangre y no hay nada, Señor, que se pueda interponer. Que cualquier cosa que se interponga, Señor, la podamos desechar, la podamos poner a un lado. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Y te agradecemos, Señor,
lo que tú has hecho por nosotros. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios el Padre, la comunión de su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo de Dios desde ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Antes de despedirnos, hermanos, entonando el himno número 38, queremos darle gracias a Dios, hermanos, por cada una de sus vidas, los que estamos aquí presentes. Gracias por acompañarnos, a cada uno de quienes nos visitan por primera vez, quizá. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor haga su voluntad en cada uno de ustedes. Y a quienes nos están siguiendo por medio de la transmisión de Facebook, les agradecemos que estén en contacto con la Iglesia de la Santísima Trinidad por este medio. Les invitamos a seguir las transmisiones que vamos a tener el próximo domingo a las 12 de mediodía. Vamos a tener nuestro culto de resurrección. Tendremos una clase para niños también de 3 a 11 años. A partir de los 12 años los niños ya pueden estar también con los adultos. Y bueno, pues sigamos celebrando la obra de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos alabando, porque aún viene su resurrección. Así que gocémonos y alegrémonos en ella. El Señor les bendiga grandemente. Entonamos el himno 38. Que Dios les bendiga. Estamos despedidos.